Continuamos en Proeconomía y Finanzas. Llegó el momento de saludar a nuestro invitado del día de hoy, Rodrigo Ibarrola, investigador del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya, CADEP. Rodrigo, ¿qué tal? Un gusto. Buenos días, Eduardo, y gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Rodrigo, te queríamos consultar. Publicaron desde el CADEP un análisis muy interesante que tiene que ver con el IVA y este debate que hubo sobre la deducibilidad. En primer término, según el análisis que ustedes hacen, ¿qué tan exacta es la premisa de que una mayor deducibilidad del IVA puede contribuir a temas como, por ejemplo, el combate a la informalidad? Bueno, para introducir un poco el tema, esta ley se hizo en un contexto de inflación y con el fin principal si uno lee la exposición de motivos, va a ver que la idea era aliviar un poco a la franja de menores ingresos. Entonces, a partir de ahí empezó un tire y afloje con el Ministerio de Hacienda y a partir de ahí también Hacienda mismo empezó a soltar datos. De hecho, estos están disponibles de quiénes son los contribuyentes, cuántos son y cuánto afectaría, y una serie de cosas, ¿verdad? Y como le he dicho, a partir de ahí quedó claro que los beneficiarios de esa ley no iban a ser precisamente los de menores ingresos, porque iba a crear una inequidad entre los que solo tributan IVA y los que tributan IRP y IVA, ¿verdad? Entonces ahí la contribución marginal iba a ser diferente. Y ahí es donde surge, por otros actores que apoyan esta ley, la idea de que esto podía combatir la informalidad, como un agregado, como una externalidad positiva de una ley, como le solemos decir nosotros. Entonces, ahí entra otro análisis a pensar que una ley como esta podría colaborar con la informalidad. Desde nuestro punto de vista, nosotros que venimos analizando la informalidad y siempre, también desde hace un buen tiempo, venimos promoviendo no solamente el debate, sino que las políticas públicas se hagan con base en evidencia, ¿verdad? Y no existe evidencia de que por sí sola una medida fiscal pueda combatir la informalidad. Y esta no era ni siquiera una bajada de tipos impositivos nominales, sino básicamente una disminución de la deducibilidad. De hecho, sobre ese tema no hay tanta evidencia, más sí sobre la disminución de tipos impositivos. Y yendo al punto de la informalidad, por lo general, el FMI, por ejemplo, recomienda que no se usen la rebaja de tipos impositivos, específicamente el IVA luego, para combatir la informalidad porque crea inequidades en la cadena de producción. Ellos recomiendan eliminar todo tipo de deducibilidad y tipos diferentes para que se grabe toda la cadena igualitariamente, ¿verdad? Entonces esto viene de contramano con eso, hablando de informalidad, ¿no? Después podemos seguir hablando más de informalidad, ¿verdad? Eh, la informalidad en general es un fenómeno. Existen varias líneas de pensamiento. Por un lado, los que creen que es una ineficiencia del Estado en términos regulatorios. Después está otra escuela, otra línea que dice que en realidad es una decisión voluntaria de las personas que ven más conveniente debido al costo de volverse formal, y otros que aducen que es más bien una consecuencia del subdesarrollo. Y luego otra escuela más ecléctica que es la que hoy en día se sigue, que es una causa básicamente multisistémica, donde se consumen o se funden todas esas causales para tener el resultado que tenemos, ¿verdad? Nuestra informalidad está en el orden del 66% más o menos y se mantiene inalterable hace un buen tiempo. Básicamente, para hacerla clara, son 2/3 de la medido de la mano de obra empleada. Puedes medir de varias maneras. Puedes hablar de informalidad en el empleo, que vendrían a ser las personas que no aportan al seguro social. Normalmente se mide así. Hay otra forma de medir, pero básicamente ese es el indicador. Luego está la economía subterránea o la economía shadow economy, le llaman en la literatura académica,
que es la parte del PIB que no se registra. Y dentro de esa parte del PIB que no se registra, no solamente actúan gente que no tributa, sino hablamos desde el punto de vista empresarial, que pueden ser actores legales que tampoco tributan lo que deberían tributar. Entonces, Paraguay no escapa a su posición dentro del desarrollo. De hecho, si uno mira los estudios sobre ese tema, la correlación entre PIB per cápita y informalidad está básicamente en lo que uno esperaría, ¿no? Por decir, la informalidad estimada con base en el PIB per cápita básicamente da caemos en la recta de regresión, no tengo cómo mostrarte, ¿verdad? Entonces, estimado está correcto, quiere decir que hay una mezcla de factores estructurales de regulación y otras cuestiones idiosincráticas y otras cuestiones regulatorias que entran a jugar ahí. Yo no sé, creo que acá no hay estudios todavía así muy profundos sobre la causa de la informalidad, pero se debería hacer y se debería enfocar más integralmente, como mencionamos en el estudio, ¿no? Y el caso uruguayo es uno de ellos. Justamente en ese enfoque más integral, ¿qué podría apuntarse como una estrategia de mejor combate a la informalidad, más allá de este debate que hubo sobre la deducibilidad del IVA que ya estabas planteando de que no es una estrategia muy adecuada? Mira, la informalidad depende luego del diagnóstico, uno debe implementar las medidas. Lo que no hay que hacer es tomar una medida aislada y pensar que eso va a solucionar la cuestión. Yendo al caso uruguayo, Uruguay hizo una serie de reformas, implementó incentivos a la producción, eh, exenciones en materia fiscal, reestructuró su sistema de protección social eh, y además ayudó a negociar los contratos colectivos. Un enfoque más integral para combatir. Por ejemplo, nosotros tenemos un déficit y un problema en la estructura de nuestro sistema de pensiones. Al empleador y al empleado mismo le sale muy caro ser formal. Como nosotros vivimos la formalidad por el aporte jubilatorio, si vos mirás, el empleado tiene que poner 9% y el empleador 16%. Y ciertamente eso es una carga muy pesada para las pequeñas y medianas empresas, especialmente los más pequeños, ¿verdad? Entonces ahí habría que ver un tipo más reducido para introducir para crear incentivos para que esas personas, incluso probablemente el Estado tenga que aportar también para eso, ¿no? Entonces las personas tienen más incentivos para formalizarse. En Uruguay implementaron un tipo reducido para incorporarse, además de eso implementaron el monotributo, otra vez para el sistema fiscal, implementaron un seguro de desempleo que acompaña el desarrollo de ese empleado que de repente queda sin trabajo, entonces queda asistido, condicionado a encontrar otro empleo o incluso ellos tienen también un mecanismo en el cual mientras vos estás desempleado vas a cobrar el seguro aun cuando tengas un trabajo secundario de manera informal, pero con la condición de que vos vuelvas al sistema laboral en un plazo determinado, ¿verdad? Son cosas integrales que se implementan como un todo. Y en el informe que hace la OIT, que hace un resumen básicamente de cómo se redujo la informalidad entre 2005 y 2015, uno va a encontrar que Uruguay es el país que más redujo la informalidad en ese lapso de 10 años. De hecho, está ahí el gráfico, ¿verdad? Redujo en un ritmo más o menos de 1,5% por año la informalidad. Al mismo tiempo, el PIB per cápita iba aumentando y al mismo tiempo el PIB en negro, vamos a decirle, informal, iba disminuyendo. Hoy Uruguay tiene un 20% de informalidad, básicamente. Y es el país que más redujo la informalidad y el que más fuertes y cambios estructurales hizo de manera integral para lograr ese objetivo. Rodrigo, ¿cuáles fueron los otros principales análisis que hicieron sobre el tema de la deducibilidad? Más allá de este tema del supuesto combate a la informalidad, ¿hubo otras conclusiones, otras premisas que ustedes analizaron y sobre las cuales sacaron su análisis? Sí, básicamente que
La pérdida, hablando de la pérdida de recaudación que estaba estimado en 100 millones de dólares, uno piensa que 100 millones de dólares no es mucho, pero en realidad forma parte al Estado paraguayo no le sobra dinero, siempre estamos jugando con una suma cero porque nuestra presión tributaria es muy baja, ¿no? Entonces, perder esos recursos implica ajustarse en otros lugares, ¿no? A partir de eso, también los promotores de esta ley asumieron que esa merma recaudatoria se iba a ver compensada por un aumento del consumo, ¿no? Y eso tampoco tiene evidencia empírica, lo habíamos mencionado ahí, los multiplicadores de la inversión, y hablando de inversión, luego ya son bajos, bajos comparados con lo necesario para cubrir la brecha que iba a generar eso, ¿no? Eh, si para volver a compensar debería aumentar 10 veces el consumo. Básicamente, vos que vas a ahorrar 10%, asumiendo que todo lo que consumiste ha grabado por 10%, con ese 10% y todos gastemos 10% más, la economía en general se va a multiplicar por 10 veces. Eso no tiene respaldo empírico. No. Esa era una de las cosas que encontramos también. Rodrigo, finalmente el Poder Ejecutivo estableció una deducibilidad menor a la del 100%, se quedó en una cifra de 30%. Sí. Esto, a priori, tiene también cierto impacto en nivel de recaudación, de supuesto combate a la informalidad. ¿Cómo analizan esta solución intermedia, entre comillas, a la cual finalmente llegó el Poder Ejecutivo? Y mira, personalmente, esto es una opinión personal, ¿no? Yo creo que esa medida del 30% fue un acuerdo intermedio al que ellos llegaron para no ir tirando por extremos, ¿no? Viendo que este es el primer año en el que la reforma tributaria, como él lo llama, el primer año de implementación integral de esa reforma tributaria que se había hecho en el 2019, y este año recaudamos creo que un 1% más, 10,4 creo que terminó la presión tributaria este año. Al ver ese pequeño espacio fiscal que encontraron ahí, pudieron ceder en estas cuestiones, ¿verdad? En todo caso van a ir compensando. Yo creo que era una medida intermedia que ellos lograron para apaciguar las aguas viendo ese espacio fiscal mínimo, porque si te hablo de espacio fiscal, quiere decir que me sobra dinero para invertir en otras cosas, eso no pasa, ¿verdad? Entonces, creo que esa fue la solución que ellos le encontraron viendo que este año se recaudó un poco más. No obstante, ya están, desde el Ministerio de Hacienda están mencionando que probablemente estén reviendo las cuestiones del impuesto selectivo al consumo a los combustibles para volver a recuperar y aumentar la recaudación. Yo creo que viendo la holgura fue esa la solución para encontrar una solución intermedia, para apaciguar las aguas y llegar a un acuerdo en consenso, ¿no? Claro, el Estado tiene amplias necesidades de Sí, seguir recaudando y necesita tener la mayor cantidad de recursos posibles, sobre todo teniendo en cuenta las presiones que se van generando en otros ámbitos como el presupuesto, los planes que se tienen que ejecutar. Es innegable la necesidad del Estado de recaudar más. sí, siempre es así. Y vos tenés que tener en cuenta que eh, Paraguay creció bastante desde el 2003 y no solamente creció bastante, aumentó el PIB per cápita y la masa de personas que pasaron de la pobreza a la clase media es considerable, ¿no? Y a medida que un país crece y se desarrolla y la cantidad de gente que está en clase media aumenta, las necesidades van cambiando. O sea, es más fácil sacarle a la gente de la pobreza que mantenerle en la clase media a la gente. Una persona que ayer quería un trabajo seguro o se movía en colectivo o ya se mueve en auto, ya tiene sus hijos, quiere que entre a la universidad, quiere tener un sistema de salud o un servicio de salud eficiente, van cambiando las necesidades y eso hace también que el gasto público aumente a medida del desarrollo de un país. Entonces eso es algo normal y esas presiones vamos a ir encontrando más adelante con el pasar de los años siempre. Rodrigo, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Esperamos contar contigo nuevamente en Proeconomía y Finanzas. Dale, muchas gracias Eduardo y gracias por la invitación.